Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que hablamos la semana pasada, el sábado pasado. Pero antes quiero mencionar una cosita, porque justo al venir aquí a la iglesia, un hermano me preguntó ¿cómo es que la Semana Santa nunca cae en la misma fecha? ¿Ustedes han pensado en eso? Porque unas veces es en abril, otras veces en mayo, o lo que sea. ¿Verdad que es curioso eso? Si Cristo murió un día, pues debe de ser siempre el mismo día, ¿verdad? Bueno, la razón es muy simple, es porque en la Pascua, que era la fiesta que se celebraba en Israel en aquella época, el calendario era diferente, era un calendario lunar. Y la Pascua se tenía que hacer 40 días después del día del mes de Nisan, etc. Y entonces, por ser un calendario diferente, caía en diferentes fechas. Después, en la Edad Media, el cristianismo lo unificó para hacerlo, adaptarlo al calendario moderno que tenemos hoy día. Por eso a veces coincide de una manera u otra. Sin embargo, quiero decirles algo bien interesante. De acuerdo a los expertos, Cristo murió el 3 de abril, un viernes 3 de abril, que coincide exactamente con ayer, el viernes, ayer cuando Cristo murió, y hoy hace como más de 2000 años de esa misma fecha. Ok, hermanos, el otro punto que quería mencionarles es que ustedes han visto que estamos en la lectura bíblica. No sé si lo han pensado bien, este es uno de mis textos favoritos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, todo el universo, anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día y una noche a otra noche declara la noticia. Hermanos, el universo es algo que a mí siempre me ha fascinado. Para mí, lo he estudiado, lo he leído, porque es algo extraordinario, porque muestra la grandeza de Dios que lo creó, que lo diseñó y que lo mantiene. Miren cómo, vamos a ver unas cuantas, vamos a ver primero esta. Ok, bueno, voy a usar este micrófono porque quiero quitarme del medio para que lo puedan ver. Miren, hermanos, en esta foto vemos nuestra galaxia, nuestro sistema solar, el sistema solar del que la Tierra forma parte. Es decir, hay un grupo de planetas que giran alrededor del Sol. El Sol está en el centro, como ustedes pueden ver. Y el Sol es mucho más grande que la Tierra y que los otros planetas. Lo que pasa es que en esta foto no está hecho a escala, ¿ok? Ustedes pueden ver la Tierra aquí. ¿Ven la Tierra ahí? Después está Venus, que es el que está más cerca del Sol, Mercurio y Marte. Ahí es donde algún día quieren ir los seres humanos. Pero déjenme que les explique algo bien simple. La Tierra le lleva a la Tierra ahí un año dar una vuelta alrededor del Sol. El Sol es muy grande y le lleva todo un año dar la vuelta alrededor del Sol. En el Sol es tan grande que cabrían 1 millón de tierras dentro del Sol. Y si se dan cuenta, el Sol es una de las estrellas más pequeñas que hay en el universo. Hay cientos de otros, hay miles de otros soles. Por ejemplo, la galaxia a la que pertenece nuestro sistema solar es esta galaxia que se llama la Vía Láctea, o de Milky Way en inglés. Ustedes ven una flechita que está, ahí, ¿ven ahí eso? ¿Lo vieron? Ese planeta que está en esa estrella es el Sol, nuestro Sol. ¿Se dan cuenta? O sea, no nuestro Sol, sí, nuestro sistema solar. Si se dan cuenta qué pequeño es en comparación con el resto de la galaxia. Ok, la galaxia tiene estrellas que son mucho más grandes que el Sol. Es más, hay una estrella que es la más grande de todas, que se llama el Canis Majoris, o el gran perro. Canis quiere decir perro en latín. Y en inglés le dicen the big dog.
esa estrella, cabrían dentro de esa estrella más de 4 billones, es decir, 4.000 millones de nuestra Tierra cabrían en esa sola estrella. Imagínense la grandeza del universo. Es hay miles, millones de estrellas, trillones de estrellas y de planetas y de sistemas solares que son increíblemente complejos y todos están dando vueltas al mismo tiempo, algunos dando vueltas sobre sí mismos alrededor de sus estrellas. Es algo tan complicado, pero es tan perfecto porque Dios lo creó y no chocan, es como un reloj gigantesco, increíblemente. Miren, para ir de un lado de la galaxia, de un extremo de la galaxia, desde ahí hasta allí, se llevarían 2.000 años luz. 2.000 años viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, 160.000 millas por segundo. En fin, es algo increíble. Pero ¿qué es lo que me dice todo eso? Que ese Dios, esa gran inteligencia, lo diseñó de esa manera perfecta y lo mantiene funcionando. Y dice, y un día da paso a otro día, y una noche a otra noche, todo perfectamente sincronizado. Y no chocan unos con los otros. Es algo maravilloso. Ese Dios me llama la atención, otra cosa muy importante, que ese Dios, ¿quién es? Dice la Biblia, el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque ese Dios tan poderoso y tan extraordinario nos ha creado y nos considera sus hijos. ¿No es eso maravilloso, no? Es para de verdad sentirse orgulloso de él. Lo que pasa es que a veces no pensamos en estas cosas, pero a mí me encanta pensar en esto porque cuando yo veo en una noche estrellada, veo el cielo, es algo que me emociona al ver la grandeza de ese extraordinario Dios, que es al mismo tiempo mi papá, mi padre y su padre. Ok, entonces Dios creó al ser humano, creó a sus hijos, Adán y Eva, en el jardín del Edén, ¿verdad? Todos sabemos la historia. El Señor les dio todo lo que necesitaban, todo lo que pudieran soñar. Tenían comida, tenían árboles, tenían animales, tenían de todas las cosas hermosas que uno pudiera imaginarse. Dios lo había preparado e hizo ese jardín especialmente para que ellos fueran felices. ¿Estamos? Solo puso una condición o un requerimiento que es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál fue? Pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pueden hacer lo que quieran, pero del árbol que está en el centro, ese árbol no pueden comer de él. ¡Qué condición tan fácil!, ¿verdad? ¿Hubiera sido fácil obedecerla? Pero ¿qué es lo que sucedió? Ustedes saben, ¿no? Eva, obviamente, engañada, manipulada por el diablo, pues se encariñó o se encaprichó con el árbol, ¿no? Y vio que era bonito, vio que la fruta se veía apetecible, hasta que olía bien y dijo, no, esto tengo que probarlo, no me lo puedo perder, ¿no es así? Desobedeció a Dios, obviamente manipulada por el diablo, desobedeció a Dios, comió de la fruta prohibida, le dio a su esposo Adán, que comió igual como ella. Fíjense, hermanos, qué interesante. Tenían todo lo que pudieran imaginarse. Todo, incluso lo más grande de todo, que era poder ver y hablar con Dios personalmente. Cada día el Señor venía a platicar con ellos. ¿Se imaginan? No tendrían secretos, no habría misterios para ellos porque podían hablar y preguntarle al Señor y el Señor les contestaría dándole todos los razonamientos que ellos necesitaban. ¿Se imaginan que pudiéramos hacer eso hoy día? Sin embargo, todo lo perdieron por el egoísmo de querer hacer lo que ellos querían hacer. Es decir, desobedecieron a Dios y le dieron entrada, obviamente, al mal, al pecado, a la muerte, al sufrimiento y a todas las cosas malas que vemos hoy día. Ahora, tenían todo, pero quisieron apropiarse de lo que le pertenecía a Dios. Piensen bien en esto. Tenían todo. No le preocupó el resto de las cosas, le preocupó lo que no le pertenecía a ellos, lo que era de Dios, y se apoderaron de él.
Entonces Dios podía haberlos destruido, podía haberlos eliminado, pero el Señor les dio una segunda oportunidad porque el Señor ama a sus hijos profundamente y les dijo, ok, tienen que salir del huerto porque esa es la justicia de Dios, pero tienen que salir. Pero les voy a permitir que lleven su vida, lo más importante que es la vida. Pero tienen que aprender a vivir de una manera sabia, a utilizar la vida que Dios les dio de una manera útil. Tenían que entender que hay ciertos elementos que componen una vida útil, una vida de servicio, porque el Señor les dio, igual que a nosotros nos da, la ley del servicio, es decir, servir a los demás. El problema del egoísmo es que siempre queremos lo mejor para nosotros, siempre pensamos en nosotros, y el Señor quiere que erradiquemos ese egoísmo que es innato en el ser humano y que aprendamos a servir para bendecir a los demás. Ustedes recuerdan que cuando Dios, años después, escogió a Abraham, le dijo, te bendeciré para que seas tú muy feliz. Recuerdan, no se me vayan a dormir. Te bendeciré y serás bendición. Y dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todo el mundo. Ese es el plan de Dios. ¿Ok? Pero a veces el ser humano se resiste a entender de qué manera puede tener una vida útil, una vida próspera, una vida de servicio, una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, hay dos cosas o varias cosas que tenemos que entender de qué elementos está formada la vida. Y esto lo vimos un poquito el sábado pasado, pero vamos a ir rápidamente. Tiempo. El tiempo es el don más grande que Dios nos da, que es el que disfrutamos estando vivos, ustedes y yo. El tiempo nos da a todos lo mismo, 24 horas al día, ¿no es cierto? Y tenemos el deber, les mostré una cita donde dice que el don por el que el Señor nos va a pedir cuenta más estricta es del uso que hemos hecho de nuestro tiempo. Porque el tiempo es como dicen en latín, tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo se va. Y el tiempo que pasa, una hora, un día, ya nunca más vuelve para atrás. Es un día, una hora menos de vida que nosotros tenemos. Es decir, que siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo. Ustedes han visto qué fácil es quejarse de que no hay tiempo para nada. No, hay tiempo. El problema es que no administramos nuestro tiempo de una manera correcta. Yo les puse el ejemplo de las estadísticas. ¿Saben cuánto tiempo pasamos en el teléfono los seres humanos hoy día? Un promedio de 5 horas al día en el teléfono. Y la generación de Z, la generación C Generation, de 14 a 29 años, ellos pasan más de 7 horas al día en el teléfono. Entonces no me digan que no hay tiempo. Es cuestión de administrarlo correctamente. Pero para ser una vida útil, además del tiempo, se necesita otra cosa muy importante, que es el talento. El talento es lo que uno sabe hacer. Es decir, porque ¿de qué sirve que uno tenga mucho tiempo si no puede hacer nada o no sabe hacer nada? ¿No? Como aquel que madrugaba para tener más tiempo para descansar. Es decir, que no sirve cuando uno no sabe o no hace nada. Es el talento que, unido al tiempo, lo que forma la vida. El éxito de una persona depende cómo combine el uso de su tiempo con su talento. Es la suma de esas dos cosas lo que hace que la vida o la existencia de una persona sea útil. Yo les dije que el talento es muy importante porque es lo que, unido al tiempo, hace que la vida sea necesaria, o sea, sea una vida productiva, ¿no? Yo les conté el talento, una experiencia de un inventor de la máquina a vapor, pero no lo voy a contar otra vez, pero voy a decirles algo que me sucedió en Soquet. Una hermana me dijo, ¿sabe qué? Se me rompió la lavadora y tuve que llamar al técnico, se inundó todo el cuarto de agua, era un desastre. Dice, vino el técnico y abrió una cosita allí, sacó un tubito blanco y se le sopló. Lo puso otra vez, le prendió y ya estaba la lavadora funcionando perfectamente.
limpiaron el agua, la mopa y ya está. Y le dijo la señora, ¿cuánto le debo? Y dice el técnico, $150. $150 por un soplido. Y dijo, señora, el soplido se lo he dado gratis. Los $150 es por saber dónde dar el soplido, el talento. Y por eso tenemos que pagar todo el tiempo, por el tiempo y el talento que utilizamos. Cuando lo invertimos en alguna persona, ¿qué es lo que sucede? Cuando el tiempo unido al talento, nuestro patrón nos emplea a nosotros, ¿no es cierto?, para que le trabajemos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro talento, ¿verdad? Y al final de ese trabajo, al final de la semana o del mes, el patrón nos recompensa, ¿verdad? ¿Con qué nos recompensa el patrón? Con dinero, ¿no es así? Es decir, que el tiempo más el talento, cuando lo invertimos para otra persona, eso nos resulta en dinero. Es decir, que igual que el tiempo y el talento es equivalente a la vida, resulta por esas cosas que el tiempo y el talento, cuando lo invertimos para otra persona, nos resulta en dinero. Entonces la ecuación es muy simple. Cuando yo gasto mi dinero, ¿qué es lo que estoy gastando en realidad? Estoy gastando parte de mi propia vida. Por eso es tan importante, hermanos, que el Señor quiere que aprendamos a usar nuestro tiempo y nuestro talento, a vivir la vida de una manera correcta, de una manera sabia, porque cuando nos encaprichamos y compramos esto y lo otro que cuesta $100, $200 y después no sirve porque lo guardamos en el garaje o lo vendemos en un yard sale o en lo que sea, y uno piensa, ¿por qué gasté $100, $200 en esto cuando ya no me sirve? Porque me entusiasmé, sin darme cuenta que no gasté $100 o $200, que gasté quizá un día o 2 días de mi propia vida. Y eso, hermanos, es increíble, porque tenemos que aprender para que la vida sea útil. Cuando trabajamos, el dinero que recibimos representa nuestra propia vida, tiempo que hemos empleado, que ya nunca más lo vamos a recibir para atrás. Ahora es interesante porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3 que nosotros somos colaboradores de Dios. Él quiere que seamos sus colaboradores. Dice así que somos embajadores de Dios o representantes de Dios. Como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor quiere usarnos a nosotros como sus colaboradores, sus asociados. Ahora déjenme que yo les haga una pregunta muy simple. Todos han oído hablar de grandes millonarios que hay en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Bill Gates es un gran millonario, ¿verdad? $millones. Carlos Slim tiene $billones también, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que viniera un día Carlos Slim y le dijera, ¿quieres ser mi socio? ¿Qué diría usted? Lo voy a pensar, no estoy muy seguro, déjame que lo consulte. ¿Qué diría usted? ¡Claro! Usted saltaría y le diera un abrazo a Carlos Slim, que está gordito y todo, usted iría por él, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, quien le está diciendo a usted que quiere ser su socio, ¿es quién? Es Dios. Por eso dije en esas 2 fotos que vimos al principio de la obra que nos muestra quién es Dios. Ese creador, el más poderoso, quien ha hecho posible ese universo que es infinito, ese gran Dios, quiere que usted sea socio de él. Ahora, ustedes saben, hay que entender también, obviamente, cómo funcionan los socios. Miren, yo era colportor. Ustedes saben lo que es un colportor, una persona que vende libros, venta ambulante de libros. Iba por las casas, por los negocios, vendiendo libros.
Yo trabajaba con 17 años, trabajaba 3 meses y medio en el verano para poder ganarme la beca para todo el año en el colegio, en la universidad. Y resulta que yo era muy bueno porque aprendí a presentar los libros. Cuando yo iba a un hogar, yo aprendí a leer a las personas, sabía a quién le tenía que hablar, ¿verdad? Cuando eran recién casados y todo, yo sabía cómo hablarles para que me compraran los libros. Yo me fijaba también en la suegra. Si estaba allí la suegra, a ella era la que yo me dirigía, porque yo sabía que la suegra era la que iba a decidir si se compraba o no. Bueno, ustedes, algunos habrán sido corportores también y saben cómo funciona eso. Bueno, aunque yo me sabía todo bien de memoria y sabía hacerlo precioso la presentación, no vendía, casi no vendía nada. Vendía justo lo poquito que vendía. Y hermanos, un día estaba yo leyendo en Génesis capítulo 28 y leí algo que me llamó la atención y que es muy familiar, lo vamos a leer brevemente ahora. Dice en el capítulo 28, desde el versículo 10, dice, salió pues, antes de nada, Jacob era una persona tramposa, ¿verdad? Era mentiroso. Le robó a su hermano Esaú la primogenitura, que era un honor muy grande en aquella época. Se lo robó, lo engañó. Ustedes saben la historia. Bueno, tuvo que salir con lo que llevaba puesto. No le dio tiempo de agarrar nada. Tuvo que salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Y tuvo que salir huyendo a la tierra de sus antepasados, allí al valle, allí a Mesopotamia. Bueno, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pasaje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Esto siempre me recuerda aquella canción de Jorge Negrete, ¿se acuerdan? Que es la cama de ser de piedra la cabecera. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Bueno, mejor que yo se acuerdan. Pues el pobre Jacob tuvo que dormir en cama de piedra con la cabecera, la almohada de piedra. ¿Se imaginan qué noche pasó? Pero el Señor usó esa noche para mostrarle una visión que cambiaría su vida completamente. Dice, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Los expertos teólogos nos dicen que esa escalera de los ángeles subiendo y bajando simbolizaba a nuestro Salvador Jesucristo, que fue el que hizo ese puente, esa unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, ¿ok? Y he aquí que entonces oyó la voz del Señor que le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y miren ahora lo que dice de nuevo el Señor. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho contigo. Imagínense, hermanos, lo que está diciendo el Señor es, yo quiero hacer un plan contigo, una empresa contigo, y yo soy el socio. Y yo te estoy poniendo lo que yo voy a aportar a esa sociedad. ¿Qué es lo que dice el Señor que va a aportar? Le va a aportar bendiciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y continúa todo el capítulo, no podemos leerlo ahora porque ya el tiempo avanza, pero era pura bendición que el Señor le estaba ofreciendo a él, ¿ok? Incluso le dice, después regresó con su hermano, tuvieron una reunión muy hermosa, le dio regalos, todos hicieron las paces. Tuvo la felicidad más grande que él pudo tener, regresar a su familia. Pero ahora el Señor también, además de darle la parte que él iba a hacer, el Señor lo impresionó a él, lo inspiró para que él supiera y le dijese al Señor cuál era la parte que él iba a hacer en esta sociedad. Miren lo que dice. E hizo, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Ok, fíjense bien cuál es el pacto o el contrato que hace con Dios. Dios le dice, tú eres hijo de Isaac, de Abraham, yo te amo, yo quiero que seas mi colaborador, mi socio, y te voy a dar todo tipo de bendiciones, innumerables para contar. Ahora yo espero, como acabas de decir, que el diezmo me lo devuelvas a mí. Eso es lo único que pedía el Señor de regreso para él, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Ok. Fíjense, hermanos. Una sociedad así funciona. Vamos a suponer que yo soy un socio, tengo capital, soy capitalista, tengo ciertos ahorritos, ¿verdad? Y uno de ustedes me dice, ¿por qué no hacemos una sociedad? A mí me gusta cortar el zacate. Yo digo, pues qué bueno, yo he cortado zacate muchas veces. Ok, qué bueno, yo te voy a comprar un pick-up, te voy a comprar la máquina de cortar zacate, te voy a comprar el weed eater, te voy a comprar todo. ¿Ok? Y tú vas a hacer el trabajo de ir una vez a la semana a los clientes y les cortar el zacate. ¿Está bien la sociedad? Sí, está bien. Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, como yo pongo todo el material y todo el capital, tú lo que tienes que hacer es poner el trabajo. 50% para ti de las ganancias y 50% para mí. ¿Es eso razonable? Bueno, entonces al final del mes o del año, ¿qué es lo que yo espero que haga el socio? Mire bien lo que dice la palabra de Dios, que todo hombre nos considere servidores de Cristo y administradores o socios de los misterios de Dios. Ahora bien, es decir, se requiere de los administradores o de los socios que cada uno sea hallado fiel. ¿Estamos en esto, hermanos? Claro. ¿Saben por qué lo digo esto, hermanos? ¿Por qué yo lo insisto? Porque yo cuando era pequeño, jovencito, pues mi madre o mi padre me daban una propinita algún día, de vez en cuando, casi nunca me dieron nada, pero de vez en cuando me daban algún 25 centavos, lo que fuera. Y entonces yo, como era cristiano y venía a la iglesia, yo daba mi ofrenda al Señor y lo daba contento. Pero cuando me hice más grande y cuando empecé yo a tener que trabajar y colportar, vender libros casa por casa, pues hermanos, yo sabía que hay que dar el diezmo al Señor. Pero ¿saben qué? Me parecía mucho. Y yo, en vez de dar el diezmo, ¿cuánto es el diezmo? El 10%, ¿verdad? Pues yo lo que hacía es que daba 20%, pensando que Dios no sabía lo que yo ganaba. Pensando que en mi mente tan corta y limitada, yo pensaba que estaba engañando a Dios. Me engañaba a mí mismo. Pero pensaba que estaba engañando a Dios y le daba solamente una parte pequeña de lo que Él me había dado a mí. Y yo me preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo vender más libros? ¿Por qué ando con lo justo? Porque el socio no era fiel. El socio era yo y no era fiel. Ahora, yo les voy a decir una cosa, no se me enojen, pero yo no pienso que yo soy el único que ha hecho eso, ¿Ok? Yo soy uno del montón como ustedes. Así que yo estoy seguro que hay personas, aún que se llaman cristianos, que no cumplen con un fiel diezmo, pensando que engañan al Señor. El Señor sabe lo que usted gana. Y el Señor sabe rápidamente cuál es el diezmo correcto, el 10%. Y yo, hermanos, siendo joven, había oído 1000 veces en la iglesia lo que se repite aquí cada sábado cuando se pide la ofrenda. ¿Qué es lo que repetimos? Leemos Malaquías 3, que dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Yo lo había oído esto 1000 veces, 10.000 veces, cada sábado en la iglesia, pero nunca lo había hecho fielmente. Y entonces cuando yo leí la historia de Jacob, yo dije, bueno, pues si lo hizo, Dios lo hizo con Jacob y le fue bien, dice en el capítulo 33, explica cómo, fíjense hermano lo que sucedió con Jacob. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Esaú venía con ganas de guerra, de venganza, 400 hombres,
Y el pobre Jacob venía a él con sus esposas y sus niños. Pero el Señor cumplió lo que le había prometido a Jacob e hizo que tuvieran una reunión familiar hermosa y pacífica, y allí hubo paz y se restableció la comunicación con la familia. Y yo pensé para mí, si Dios lo hizo con Jacob, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Está bien la pregunta que yo me hice. Porque Dios es igual de poderoso con Jacob, lo puede ser conmigo también. Dios es el mismo. Dios dice la palabra, no hace acepción de personas, no discrimina a nadie. Entonces yo dije, bueno, siendo un joven de 17 años, yo era un poco atrevido en aquella época, un poco alocado, irresponsable, por así decir, y me atreví a hacer una barbaridad. Yo le dije al Señor, bueno Señor, yo voy a prometer darte el diezmo de todo lo que yo... Pero claro, lo que yo estoy ganando ahora casi no gano nada, pero yo voy a darte el diezmo de lo que yo quiero ganar al final de los 3 meses que todavía me faltan de trabajo. Yo había hecho mis cuentas, vamos a suponer que yo tenía que ganar $40.000 en esos 3 meses. El diezmo de 40.000, ¿cuántos son? Le quita un cero, eso es todo, $4.000, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a trabajar duro y voy a intentar ganar los primeros $4.000 que yo gane, los voy a dar de diezmo al Señor. Así que yo ya estoy haciendo mi parte antes de que Dios haga la suya, y ahora voy a ver si de verdad se cumple lo que dice o no. Probadme ahora, a ver si es cierto. Una barbaridad, hermanos, una locura, porque yo no lo recomiendo a nadie, pero el Señor sabía que yo iba a ser pastor después, y el Señor sabía que yo tenía que compartir mis experiencias. Las experiencias y las ilustraciones que yo cuento son siempre mías, yo no cojo de otras personas. Y entonces empecé a trabajar, vendía un poquito más, no mucho más, un poquito más, pero yo casi no comía, porque quería ahorrarlo todo para poder darlo de diezmo por anticipado. Y yo en aquella época, hermanos, yo pesaba 130, 140 libras, era delgadito, y podía comer toda la ensalada que yo quisiera. Era lo único que comía. y sí, hermanos, llegó el momento en que yo tuve los $4.000 y los pude dar para el Señor en diezmo anticipado. Y fíjense, hermanos, cómo es la vida. Tuve otro compañero que vino allí a ayudarme y tal y cual, y ya se me olvidó la promesa que yo había hecho, hermanos. Porque cuando uno tiene un compañero, pues habla con el compañero, uno va a la piscina a bañarse en el verano, uno va aquí, va allá. Es más, este tenía una moto, una Vespa, íbamos acá y allá y nos lo pasábamos. Mire, se me había olvidado la promesa que yo le hice al Señor. Pero vendía un poquito más y ya tenía yo un poquito más de dinero. Y el último día, hermanos, que yo estaba trabajando, el último día ya me iba a ir, visité a una compañía que era un machine shop, un taller grandísimo, tenía más de 200 empleados, y yo me hice especialista en ir a esos sitios donde había muchos empleados, porque yo hablaba con el jefe y le pedía si me daba 5 minutitos en la hora del break o en la hora del lonche, y yo allí les presentaba los libros y siempre tenía éxito vendiendo a las personas. Yo siempre quería que se decidiera uno. Cuando se decida uno, ya nosotros se decidían también. Y la cosa iba bien. Entonces voy a esa empresa, tenía unos 200 empleados, grandísimo. Y hablo con la secretaria, con el clerk que está allí. Digo, quiero hablar con el jefe, con el mero dueño, el jefe, el CEO. Y me dice, ¿y tiene usted cita? Digo, no tengo cita, pero él me está esperando. Pues usted sabe, los jóvenes a veces hay que adornar un poquito las cosas cuando uno va vendiendo, ¿verdad? Así que dije, no, pero él me está esperando. Dice, ok, pues mire, suba por aquella escalera. Bien, yo subo por la escalera, llevo yo mi cartera con mis libros. Yo, además de los libros que vendía, libros religiosos, de salud, tenía también una colección en una enciclopedia muy bonita que también vendía. Así que voy, abro, le digo, bueno, don fulanito, sí, ¿qué necesitas? Digo, mire, yo quería enseñarle estos libros. Empiezo yo a hacer el programa que yo me sabía de memoria y me dice, mira, discúlpame, joven, discúlpame, no tengo tiempo de escucharte. No, pero es que, mire, es que te he dicho que no tengo tiempo. Y yo ya medio me asusté y dije, bueno, pues está bien, yo en otro momento, te he dicho que no. Y yo ya dije, bueno, pues tengo que irme. Y ya cuando estoy saliendo,
Digo, es más, ¿sabe qué? Esta colección de libros le vendría muy bien a usted para darle a sus empleados para el aguinaldo de Navidad, como un regalo. Aguinaldo, ¿saben lo que es, no? Bueno, y que te he dicho que no te, me lo repitió como 4 o 5 veces, y yo ya saliendo corriendo, voy bajando por la escalera, casi me caigo al bajar tan rápido, y de pronto, antes de que llegara abajo, abre la puerta y me dice, muchacho, ven para acá. Yo dije, ahora sí, que ahora me va a caer, quién sabe lo que me quiere ahora hacer este hombre. Y subo y me dice, ¿sabes qué? Me gustó lo que dijiste, que esto puede ser un regalo para mis empleados. Te quiero ordenar 200 de esas colecciones para dárselo en aguinaldo en la Navidad. Yo ya había subido la escalera, si no me hubiera caído allí desmayado, hermano, del susto. Miren, hermanos, cuando yo hice el orden a la editorial, me llamaron por teléfono y dijeron, mire, señor Romero, usted se ha equivocado aquí, no pueden ser 200, serán 20 a lo máximo. No, no, son 200. Es más, no, ni siquiera tenían suficientes. Tuve que esperar como 2 meses hasta que pudieron mandar más. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor cumplió conmigo lo que cumplió con Jacob? Y lo mismo que lo cumplió conmigo, lo puede cumplir con usted y con cada uno de nosotros. No importa cuál sea la situación. Es más, yo les podría contar, mire, hermanos, si tuviéramos tiempo, vamos a tomar un minutito más, porque hace poco, es más, mi esposa y yo fuimos a Nevada, a Utah, a ver a un amigo mío que yo conocí cuando estaba estudiando aquí en PUC y que hacía años que no lo había visto, hacía como 40 y tantos años que no lo había visto. Y estuvimos hablando con Jerry y resulta que una vez cuando estábamos en España, recién casados, pues ustedes saben, cuando uno está recién casado, pues a veces anda un poco uno justo de dinero, ¿verdad? Y había un mes, casi al final del mes, que ya no teníamos dinero para pagar biles ni para nada. Porque al final del mes, ustedes saben, a veces no hay dinero. Ahora, si a alguien le sobra dinero al final del mes, dígame, porque quiero hablar con él o con ella, ¿verdad? Ok. Y le digo, y me dice Melanie, o yo, no recuerdo, dije, mira, ¿por qué no le pedimos dinero a mi madre? Ustedes saben que antes los jóvenes no pedían dinero a sus padres, porque eso era como una cosa poca digna, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo un hombre ya casado voy a pedirle dinero a mi madre? No. Y entonces le digo a Melanie, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomamos un poco del diezmo que ya lo tenemos en un sobre para hacer estos pagos y después lo reponemos? Yo tenía menos fe que ella. Y me dijo, no, del diezmo no se toca. El Señor sabrá cómo nos bendice, pero no. De ese diezmo, no. Y como yo aprendí a obedecer a mi esposa, pues ni lo toqué. ¿Sí? Llegamos a la casa, teníamos una moto bien chula. Llegamos a la casa, abro el buzón del correo y encuentro una carta que venía de California, de Jerry Bryan, que es el compañero que yo tuve en PUC hace años, que también lo tuve en Colón, en el seminario adventista, hacía años, y que yo no había sabido nada de él. Y abro la carta y hay una tarjeta bien bonita. Y abro la tarjeta que estaba dobladita y hay un cheque adentro de $150. Y dice, como no pude regalarte nada en tu boda, ahí te mando este cheque por si lo puedes usar para algo. Imagínense, hermanos, $150 hace 49 años. 49, bueno, en Navidad, el día de Navidad de este año hará 49 años que estamos casados, Melanie y yo. Así que yo le he dicho que quiero vivir para celebrar el 50 aniversario. Después de eso ya el Señor ya tiene la libertad de llamarme cuando quiera. Okay. Pero quiero por lo menos llegar a ese maratón de 50 años quiero cumplirlo. Quiero ganarlo. Okay. Bueno, el Señor me mostró una vez más que cuando uno es fiel, el Señor va a encontrar la manera de darnos las bendiciones que Él nos ha prometido. Miren, hermanos, cuando yo entendí todo esto, yo llegué a 3 conclusiones que demandan 3 acciones, demandan 3 decisiones. Miren, la primera conclusión es
que es importante hacer un presupuesto mensual, un presupuesto familiar. Porque cuando uno gana el dinero y lo gasta, uno no sabe en qué lo gasta o lo malgasta y al final no hay dinero. Cuando hay un presupuesto, uno sabe a dónde fue cada centavo y cada dólar. Nosotros tenemos presupuesto mensual y nunca nos ha faltado nada. Hemos podido vivir dignamente y hemos podido siempre dar nuestros diezmos y ofrendas. Ok, número 2. Yo entendí que los diezmos y ofrendas son parte de la adoración que yo le entrego a mi Dios. Porque no le estoy dando dinero. ¿Qué es lo que le estoy dando al Señor cuando yo doy mis diezmos y ofrendas? No los he oído, a ver si lo entendieron. Le estoy dando mi vida, le estoy dando parte de mi propia vida. Y número 3, la única manera de tener paz interior, paz completa, es vivir como Dios espera que yo viva. Y siendo un socio fiel. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros a veces no hemos entendido que esto es un pacto que estamos haciendo con el Señor, que esto es un contrato. El que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros ha hecho un pacto con nosotros. Él nos da sus bendiciones y requiere fidelidad en los diezmos y ofrendas. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en la Biblia. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Es decir, que esto es un pacto que el Señor hace y el Señor, Él va a hacer su parte, pero Él quiere que nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. Dios nos prueba cuando nos da posesiones temporales, porque el uso que hagamos de ellas mostrarán si se nos puede confiar las riquezas eternas. Si tú no sabes gastar $5, no vas a saber gastar $1000. Si malgastas el dinero y no lo administras correctamente, nunca vas a tener más de lo que estás teniendo en ese momento. Ahora, nosotros no hablamos de esto muy frecuente en la iglesia. ¿Saben por qué razón tenemos miedo de hablar de esto en la iglesia? Porque pensamos que va a haber gente en la iglesia que van a decir, bueno, lo que la iglesia quiere, lo que las iglesias quieren es sacar el dinero de la gente. Las iglesias no quieren sacar el dinero de la gente porque las iglesias pertenecen a Dios. Y Él dice que la iglesia es la niña de sus ojos, es lo más importante que Dios tiene en este mundo. Y Él nunca va a permitir que la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, fracase. Lo que sí vamos a hacer es que si no somos nosotros buenos mayordomos, somos los que vamos a sufrir las consecuencias de no seguir las normas y los consejos de Dios. Cuando Eva y Adán desobedecieron a Dios, ¿a quién le fue mal? ¿Le fue mal a Dios? ¿A quién le fue mal? A ellos. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, nos va a ir mal. ¿A quién? A nosotros. Por eso a veces tenemos miedo de hablar de este asunto de las finanzas. Cuando, si usted se da cuenta, muchas de las parábolas del Señor que nos dio Jesús cuando estuvo aquí, tienen que ver con finanzas y con dinero, muchas de las parábolas, y con los talentos o los recursos que Dios nos da. Pero miren lo que dice la señora White. Por eso yo no tengo miedo de predicar esto. Es parte de la obra del pastor enseñar a todos a devolver el diezmo en reconocimiento de su dependencia de Dios. Todos deben ser plenamente instruidos acerca de lo que le pertenece al Señor. El que descuida dar instrucciones sobre este punto está hablando del pastor. Deja una parte muy importante de su obra. ¿Me siguen, hermanos? No se enojen con el pastor cuando él les recuerde. No, al contrario, el pastor tiene que dar el ejemplo también. Ustedes saben, cuando nosotros hemos hecho planes aquí en la iglesia, cuando hacíamos promesas y cuánto va a dar cada uno, ustedes siempre veían quién estaba en la primera línea, su pastor. A mí no me da pena que la gente sepa lo que yo doy, porque yo doy de corazón de lo que Dios me ha dado a mí.
Siempre alguien dice, no, es que eso tiene que ser privado, lo que yo doy es entre el Señor y yo. No. Si usted es pastor, usted es miembro o es anciano o líder en la iglesia, usted no es cualquier persona, usted es un ejemplo en todo, incluido en el asunto financiero. El Señor también nos dice que hay consecuencias de no ser fiel. Dice, defraudar a Dios es el delito más grande que un ser humano pueda cometer. Y sin embargo, este pecado está muy arraigado y extendido. Por eso, hermanos, los pastores tenemos y los dirigentes de la iglesia tenemos el deber, la obligación de decirles que es un pecado grande defraudar al Señor, es decir, no darle a Él la parte que le corresponde. Y voy a terminar con esta otra cita que es muy interesante. La idea de que somos administradores debe tener una influencia práctica sobre todos los hijos de Dios. La dadivosidad dará vida espiritual a millares y los transformará de egoístas y codiciosos en fervientes y fieles colaboradores de Cristo en la salvación de los pecadores. Es decir, cuando usted entiende que usted es administrador, es decir, es socio, es manager de lo que Dios le da y usted cumple con lo que Dios espera que como socio fiel usted le dé, eso no solamente le va a dar esa paz interior, y ahora vamos a hablar de eso, le va a dar también, va a ayudarle a transformar su vida de ser una persona egoísta en ser un ferviente y fiel colaborador de Cristo. Amén. Esto sirve para beneficiar no solamente a uno, porque le elimina el egoísmo tan normal en el ser humano y lo convierte en altruista, es decir, no es para mí, es para el Señor. Y yo, miren hermanos, quiero decirles que para mí esa paz interior que yo tengo de haber, bueno, ustedes saben que yo he ayudado a construir varias iglesias. Cuando yo voy a la iglesia de la Sierra, en el sur de California, una de las iglesias más bonitas que hay, yo colaboré en levantar fondos para esa iglesia y yo doné muchos días y muchos meses de mi vida en esa iglesia. No con la predicación, con mis ofrendas. Cuando yo voy a Mountain View, el mes que viene voy a ir, en Mountain View también colaboré en la construcción de esa iglesia. Cuando yo voy a Lindsay, esa iglesia la pagamos sin ningún tipo de préstamo. Una iglesia, una de las mejores iglesias que hay aquí en California. Y créanme que cuando yo entro por esa iglesia, me siento una paz interior, un santo orgullo de decir, esa iglesia tiene parte de mi vida, está en esa iglesia, que está creciendo y que hay cientos de personas que se han bautizado y que han conocido la verdad, en parte porque yo colaboré. Y cuando vengo aquí me pasa igual, hermanos. Yo quisiera poder estar aquí todos los sábados, pero ¿por qué? Porque, hermanos, en este proyecto ha habido muchos años de mi vida que yo he dado ofrendas aquí para este proyecto. Es un santo orgullo. Miren, hermanos, lo que dice la señora White. Muchos no dan un fiel diezmo. Ella lo sabe. Yo también lo sé. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, es decir, un diezmo justo, correcto, las bendiciones serían multiplicadas por 2 o por 10. ¿Se imaginan, hermano, lo que sería? Usted tiene una bendición, un sueldo, usted compra una casa, hace todo lo que usted tenga en su vida. El Señor dice que si somos fieles, toda la iglesia, nuestras bendiciones se van a multiplicar por 10. No dicen amén solo 2 o 3, hermanos. Yo sé que lo están sintiendo en el corazón, pero está bien decirlo, sean espontáneos, no hay problema, hermanos. Y ¿saben qué? Les voy a decir otra cosa. Siempre va a haber proyectos en la iglesia. Porque la iglesia que crece, la iglesia que cumple su misión, siempre va a necesitar dinero y va a necesitar cosas para terminar proyectos. Por eso, hermanos, nosotros cuando yo me jubilé, cuando nos jubilamos aquí, en el 2019, el hermano Sergio y yo hicimos la cuenta de las promesas que teníamos para dar. Ustedes saben, mi promesa siempre ha sido, desde que empezamos, siempre ha sido la misma, $500 al mes, $6,000 al año.
para ProTemplo, además de los diezmos y ofrendas normales. Pero siempre ha sido esa promesa. Y hablamos, Sergio y yo recuerdo que hicimos una lista de todas las promesas y pensamos que en 2 años íbamos a acabar con el préstamo, porque el préstamo que pedimos para esta iglesia fue algo ridículo, un préstamo pequeño. Pensamos, en 2 años acabamos y podemos empezar con el santuario. Claro, el diablo no quiere que la iglesia progrese. Entonces lo que hizo el diablo fue mandarnos el COVID. Y en vez de 2 años nos llevó, ¿cuántos? ¿6 años? 6 años. Pero hermanos, ahora tenemos otro proyecto. El proyecto de construir, esto es un gimnasio, lo estamos usando como iglesia, pero queremos que sea gimnasio también, para que los jóvenes puedan jugar aquí, para que en el futuro podamos traer a otros jóvenes del barrio, de la comunidad, y tener nuestro propio santuario. Cuando yo he mencionado algo así, vamos a tener un santuario, y hay algunos como diciendo, no creo que sea posible, porque un santuario así va a costar, quién sabe, $500,000, unos. Pero ¿saben qué? No han leído esta cita de la señora White, que dice que si somos fieles, las bendiciones se van a multiplicar por 10. Quiere decir que si usted está dando ahora de ProTemplo, está dando $100 al mes, o está dando 500 o $1,000 al mes, una vez que todos seamos fieles, esos 1,000 van a ser 10,000. Y sumado entre todos, esa iglesia, ese santuario se va a poder hacer relativamente fácil y pronto. Pero ¿qué es lo que requiere el Señor? Primero, que lo aceptemos de corazón como nuestro socio. Además, estoy viendo a la hermana Verónica y recuerdo que uno de los últimos videos que grabamos, porque los que hacían su promesa, a veces yo les decía, ok, díganoslo por el video para echarlo en la pantalla. Y recuerdo hace poco que la vi, a ver si se lo doy un día, donde ella dice, bueno, el Señor me ha bendecido mucho y yo estoy colaborando con tanto para el programa de la construcción. Bueno, hermano, y podría decir lo mismo con algunos más de ustedes. Lo que pasa es que algunos son nuevos, por eso no los conozco muy bien. Pero esto fue hecho posible, hermanos, porque todos ayudamos, todos fuimos fieles. El Señor no tiene límite a lo que Él puede hacer con nosotros, si nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, hermanos, yo no quiero ahora hacer un llamamiento ni que levanten la mano, solamente quiero decirles que cuando no seguimos las instrucciones de Dios, no nos va a ir bien. Aunque nos vaya regular, como a mí me iba a regular cuando yo vendía los libros, que ganaba lo justito para comer ensalada. ¿Me entienden? Sal. No comía sólido, comía sal. Pero necesitaba sólido también para engordar un poquito. Ok, pero ¿se dan cuenta, hermanos, lo que estoy diciendo? El Señor no nos va a dejar nunca morir, porque dice la Biblia que el Señor cuida de sus hijos aunque no sean fieles. Pero el Señor quiere bendecirnos más de lo que nosotros pensamos, más de lo que imaginamos. Entonces yo no quiero que hagan promesas ahora, solamente quiero que piensen en lo que acabamos de hablar y que piensen en la grandeza de ese Dios que creó el universo tan extraordinario. Y ese Dios que es nuestro Padre quiere que usted sea su hijo y Él quiere bendecirlo, pero quiere que usted sea un mayordomo fiel. Ese es mi deseo de oración para cada uno de ustedes en esta mañana. Nos ponemos de pie para orar.